If you're learning Spanish and you like Beetlejuice, then this video is for you. ¡Chao, pendes! Hoy vamos a aprender español con un clásico de Tim Burton. Hoy vamos a aprender español con Beetlejuice. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o una serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Por último, te podrás examinar volviendo a ver el clip, sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Beetlejuice. ¡Vamos allá! ¡Dejadme, inútiles! ¿Cómo osáis interrumpir a un profesional en su trabajo? Charles Dick no es santo de mi devoción, pero ha podido matarle. Tú, que estoy trabajando. Además, habíamos hecho un trato. Pero dejémoslo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiero trabajar con vosotros, que estáis muy verdes. La única que vale la pena es la hija de Edgar Allan Poe. Ella sí me entiende. No se acerque a ella, degenerado. ¡Dejadme, inútiles! ¿Cómo osáis interrumpir a un profesional en su trabajo? El verbo osar es un sinónimo bastante poético de la palabra atreverse. Es fácil encontrarlo en películas y series de época, por ejemplo, Juego de Tronos o Piratas del Caribe. Pero, ¿sabes cómo se conjuga el verbo osar? Pues es un verbo completamente regular. Así que se conjuga como todos los verbos regulares. Yo oso, tú osas, él osa, nosotros osamos, vosotros osáis, ellos osan. ¡Imbécil! ¡Oh! ¿Pero cómo osáis insultarme de tal manera? Señor, le reto a un duelo. ¡Dejadme, inútiles! ¿Cómo osáis interrumpir a un profesional en su trabajo? Charles Dick no es santo de mi devoción, pero ha podido matarle. En español tenemos una expresión muy divertida para hablar de una cosa que no nos gusta o una persona que no nos cae bien. Es la expresión no ser santo de mi devoción. Un santo es una figura religiosa, como un mártir. Por ejemplo, está San Tomás, o San Cristóbal, o San José. Y la devoción es la representación de la fe religiosa. Por ejemplo, una persona que es muy religiosa se le llama una persona devota. ¿Por qué? Porque tiene mucha devoción. Por lo tanto, si existe un santo, por ejemplo, San José, que a mí no me gusta, evidentemente no voy a tener devoción por este santo. Por lo tanto, no es santo de mi devoción. ¡Chao, pendes! Polyglot Panda, el canal para aprender español, no es santo de mi devoción. Hoy vamos a aprender español con Beetlejuice. Charles Dick no es santo de mi devoción, pero ha podido matarle. Tú, que estoy trabajando. Además... En español existe un que no existe en inglés. ¿Sabes cuál es? Correcto, es el que enfático. El que enfático se utiliza para dar énfasis a nuestras oraciones o a nuestras emociones. Vamos a aprender cómo utilizarlo. Podemos utilizar el que enfático para enfatizar un adjetivo. Esta ciudad es muy bonita. ¡Qué ciudad tan bonita! También podemos utilizar el que enfático para enfatizar una orden. Estudia español. Que estudies español. Por último,
podemos utilizar el que enfático para dar una explicación. Estoy trabajando. ¡Que estoy trabajando! Tú, que estoy trabajando. Además, habíamos hecho un trato. Pero dejémoslo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiero trabajar con vosotros, que estáis muy verdes. Estar verde es una expresión en español que significa ser un novato. Es decir, alguien que empieza a hacer una actividad y no tiene experiencia. Por ejemplo, tú cuando empezaste a estudiar el español no tenías mucha experiencia y cometías muchos errores y no conocías mucho vocabulario. Entonces tú, cuando empezaste a estudiar español, estabas muy verde con el español. También utilizamos la expresión estar verde con la fruta. La fruta puede estar verde o estar madura. Si la fruta está verde, necesitas esperar un poco de tiempo hasta que esté madura, para así poder comerla. Pero dejémoslo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiero trabajar con vosotros, que estáis muy verdes. La única que vale la pena es la hija de Edgar Allan Poe. La expresión valer la pena es una expresión que significa que algo es importante o que el trabajo que hemos dedicado a una cosa ha sido bueno y que no hemos perdido el tiempo. También podemos utilizar la expresión valer la pena con personas. Una persona que vale la pena es una persona en la que puedes confiar y que merece pasar tu tiempo con él. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. La única que vale la pena es la hija de Edgar Allan Poe. Ella sí me entiende. No se acerque a ella, degenerado. La palabra degenerado es un insulto en español que se utiliza para la gente que se comporta de una forma mala, sobre todo en temas de ética y de moral. Degenerado no es uno de los insultos más comunes del español, pero sí que se utiliza con bastante frecuencia. Vamos a aprender ahora algunos insultos que no son los más comunes, pero que sí que se utilizan con frecuencia en el español. Desquiciado. Alguien que se comporta de manera loca o irracional. Depravado. Persona que hace cosas muy malas, especialmente en temas de moral. Canalla. Persona mala y sin principios. Miserable. Alguien muy malo o muy cruel. Sinvergüenza. Persona que hace cosas malas y no siente vergüenza. Malnacido. Persona muy mala. ¡Dejadme, inútiles! ¿Cómo osáis interrumpir a un profesional en su trabajo? Charles Dick no es santo de mi devoción, pero ha podido matarle. Tú, que estoy trabajando. Además, habíamos hecho un trato. Pero dejémoslo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiero trabajar con vosotros, que estáis muy verdes. La única que vale la pena es la hija de Edgar Allan Poe. Ella sí me entiende. No se acerque a ella, degenerado.